Grabar en este equipo. Ok, está grabando. Bien, como decía en el versículo 16, la primera sección, porque no me avergüenzo del Evangelio, muchos teólogos han considerado que es una respuesta a una queja, una crítica que surge de la Iglesia de Roma. Entenderse que la Iglesia de Roma, en el contexto que ya hemos visto, no fue fundada por uno de los apóstoles como tal, y es muy probable que en vista de esto, la Iglesia haya supuesto que la ausencia de los apóstoles dentro de la Iglesia de Roma suponía algún tipo de vergüenza, algún tipo de restricción para con la iglesia. Y por ese motivo creo que el apóstol Pablo es muy intencional al reconocer la fe de ellos y al mismo tiempo recalcarles a ellos que la intención de él de ir allá es de predicarles el evangelio, impartirles un don espiritual, ¿verdad? Que reciba un fruto de ellos, ¿verdad? Y al mismo tiempo confirmar, verificar, validar para la iglesia la fe común, ¿verdad? La fe que compartimos. Entonces, es posible, no sabemos la intensidad de la queja, porque para mí más bien sería como una especie de reclamo, más que una poner en duda la apostolicidad de Pablo, como pasó con la iglesia de Galatas o Corintios. No es la misma situación, pero pudo haber existido algún tipo de reclamo, ¿no? Y Pablo contesta, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Y la razón por la cual no se avergüenza es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y aquí es donde viene el versículo que nos pone en cuestión. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá. Entonces, esta es la sección que vamos a estar estudiando, el versículo 17, sin dejar de lado, obviamente, el versículo 16. Permítanme hacer una especie de cambio aquí, ya que quiero compartir la pizarra. ¿Se me escucha bien? Hable de nuevo para ver. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, que estoy cambiando. Para mí se escuchaba mejor antes, pero no sé lo demás. Sí, que como tenía micrófono, aquí estoy usando la otra cuenta. Entonces, bien, vamos a ver si se ve. Vamos a ingresar ahí. Bien, aquí está el texto en cuestión, es Romanos 1:16 y 17. Bien, puntos clave que vamos a ver en esta ocasión son, por ejemplo, versículo 17, la justicia de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese término? Vamos a tratar de entender qué quiso decir.
justicia de Dios. ¿Qué significa? Lo segundo que vamos a intentar entender es cómo es eso de revela por fe y para fe. Y lo último es la cita, mas el justo por la fe vivirá. Y conocemos que el apóstol está citando el profeta Habacuc. Bien, bien, algo que no podemos ignorar con respecto al versículo 17, es el versículo 16, como ya dije. Lo que ocurre en el versículo 16, como dije, es una respuesta a la iglesia. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Sería la pregunta ante el versículo 15, cuando el apóstol dice que iré a vosotros a enseñarles el evangelio, a impartirles el evangelio. Entonces, la razón de eso es porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿por qué no se avergüenza el apóstol Pablo del evangelio? El por qué, lo vemos aquí, subrayarlo, ¿por qué? Es poder de Dios. Ya eso lo vimos en la clase anterior. Y aquí vemos también otra preposición de propósito para salvación. La razón por la cual el apóstol no se avergüenza del Evangelio es porque es una garantía, la predicación del Evangelio, de salvación. No es una posibilidad, no es un supuesto, ¿verdad? No es un quizá, a lo mejor. La razón por la cual el evangelismo debe practicarse es porque el evangelio que poseemos, que es nuestro, ¿verdad? Dado por Dios, es garantía de su objetivo que es la salvación. Eso lo vimos en la clase anterior, con más detalle. Pero es importante para lo que vamos a adentrarnos ahora. Esta sección que vemos aquí tiene que ver con el versículo 17. A todo aquel que cree. Entonces, aquí parece haber una aparente contradicción, porque dice a todo, y aquí muchos se sientan y insisten en algún grado de universalismo, que no es lo mismo que lo enseñábamos la semana pasada, que claramente el Evangelio es universal. ¿En qué sentido? Bueno, Pablo nos dice en qué sentido. Pablo nos dice que es para el judío y para el griego. ¿Eso quiere decir que para el panameño no? Evidentemente, esa no es la respuesta. Cuando el apóstol Pablo utiliza este recurso, se está refiriendo a que es para unos y para otros. Para los judíos, que son el pueblo del pacto, que son el pueblo del sello de Dios, y también
para aquellos que estaban fuera de este pacto o de este sello. De tal manera que el Evangelio no es exclusivo de una etnia, de una nación, no es exclusivo de cierto tipo de persona o cualidad de persona. Dios imparte su Evangelio a toda criatura. Esa es la esencia de la Gran Comisión. Entonces, quiere decir esta sección que el Evangelio será garantía de salvación para todo el mundo. No, evidentemente no. En el sentido de que no todo el mundo será salvo. Sin embargo, es garantía de salvación para el judío y para el griego que cree. ¿Ok? Ahí remarcamos esta sección. Todo el que cree. Y que tiene que ver con el 17 que dice por fe y para fe. No olvidemos esa sección. Entonces, el versículo 17 inicia otra vez con una preposición, ¿verdad? Que es porque en el Evangelio, o sea, dentro del Evangelio, se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela, ¿no? Entonces vamos a dejarlo acá. Y revela es un término griego que nosotros conocemos, del cual le da el título al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Entonces, el término griego que se utiliza ahí es revelación, ¿verdad? Y en la forma del griego es que se está revelando o que se está desvelando al conocimiento. Ahora, lo que nos atañe aquí es saber entonces a qué se refiere Pablo cuando dice la justicia de Dios. Hay como 6 teorías, pero no le voy a agobiar con esas 6 teorías con respecto a el significado, ¿no? La primera potencial teoría es que la justicia de Dios es un atributo de Dios. La segunda es un estatus con Dios. O, si usted quiere llamarlo también, una relación. Y tres, es una acción de Dios. Esas son las 3 teorías más reconocidas o más aceptadas. Como dije, hay más, pero no tiene sentido. Sería perder el tiempo realmente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando se dice que es un atributo de Dios? Con atributo de Dios se refiere a que la justicia es la rectitud de Dios. Eso es a lo que se refiere. En otras palabras, los atributos, en cuanto a los atributos de Dios, la rectitud hace referencia a que Dios, todo cuanto hace, todo cuanto es justo o conforme a su justicia, que podemos decir con toda confianza está revelada en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, todo aquello que es justo, correcto. Algunos la interpretan con su término latino, o el latín,
que es justitia distributiva. Justicia distributiva es un concepto quizá más filosófico de que Dios da, ¿verdad? Conforme merece. Dios hace en cuanto a mérito, ejecuta y hace cuanto a mérito. Sin embargo, eh, el mejor entendimiento con respecto al atributo de la justicia es que todo cuanto hace es en conformidad a la ley de Dios, a su propia ley, a su propia justicia, ¿no? Todo cuanto es recto. Ahora, ¿a qué nos referimos con estatus con Dios? Una vez que terminamos con la primera pregunta, abro micrófonos para que puedan hacer consultas, por si se perdieron en alguna parte. ¿A qué hago referencia con estatus con Dios? Esta es la interpretación más tradicional de la Reforma Protestante. De aquí es donde surge la protesta, donde Martín Lutero, en su estudio particular del libro de Romanos, encuentra que la justicia de Dios se refería a una justicia o justicia aliena, que quiere decir que es una justicia fuera del hombre, extranjera. En otras palabras, para ser más sencillo, proveniente de Dios y Cristo. La justicia de Cristo, la rectitud de Cristo atribuida o dada al hombre, que ella es revelada a través de la fe, la fiducia en el mensaje y la obra de Cristo. De esto vamos a hablar un poquito más. Y lo último, que es la acción de Dios, también interpretado como fidelidad. Fidelidad de Dios en salvar. En muchas ocasiones del Antiguo Testamento, la fidelidad o la justicia se relaciona con la obra de salvación. Voy a dejar algunos textos aquí. Salmo 51, 13 y 14 me parece. Hay más, pero es muy común en el Antiguo Testamento ver la relación entre la justicia de Dios y la salvación de Dios para con su pueblo. Entonces, doy un poquito más de info sobre esta teoría. La primera se interpretaría como una revelación de la rectitud de Dios, de lo justo que es Dios, ¿verdad? A la hora de salvar. Ese sería el atributo o la teoría del atributo. En la segunda, la intención sería que dentro del Evangelio se revela a todo aquel que cree la imputación de la justicia de Cristo en el pecador. De tal manera de que la vida, obediencia de Cristo es ahora dada al hombre. Y él se presenta delante de Dios con la justicia de Cristo. Ese es el estatus. Y la tercera acción, que es acción de Dios, es que en el actuar de Dios,
En el cumplimiento de la promesa desde el Antiguo Testamento de salvar a su pueblo, Dios muestra su justicia. Dios revela su justicia. Todo el acto redentor es la revelación de Dios del cumplimiento y fidelidad a sus promesas. ¿Ok? Pausa aquí. Escucho, hermanos, pueden hacer preguntas. Tenemos 5 minutos. Podemos decir que los tres, no sé si deben formular la pregunta, los tres conceptos o las tres teorías pueden ser intercambiables o simplemente tiene que ser una de las tres. Ok. No hay que cambiar de micrófono. Bueno, para contestar. Bien, muy buena pregunta. Podrían ser intercambiables. Yo diría lo siguiente, que esta es mi teoría. Hay dos que me gustan particularmente y voy a dar mi punto ahorita. La del estatus, evidentemente que es la más tradicional, y la tercera, que es la acción de Dios. En otras palabras, creo que quizá el término no es intercambiable, sino que ambas van de la mano. No sé si a eso te referías, hermano. Yo creo particularmente que el apóstol Pablo utiliza estos significados en diferentes momentos del libro. El punto acá quizás sería saber cuál de estos significados es el que usa en ese versículo, ¿verdad? Entonces, para mi concepto, sería la segunda teoría. Sin embargo, casi que por conclusión lógica, la tercera teoría es inevitable en el texto también, porque el significado forense de justicia de Dios imputada en el hombre allí o revelada en el Evangelio es también una manifestación de la acción de Dios, la acción justa de Dios. Entonces, eh, por eso me gustan ambas como no intercambiables, sino unidas en el mismo texto. Quizá en la mente del apóstol Pablo estaba el estatus con Dios, pero inevitablemente nos lleva a meditar que también Dios muestra su fidelidad en ese versículo. ¿Alguna otra duda? Igual no sé si contesté tu pregunta, si me comentas. Sí, al final es un tema de interpretación, pues muy relacionado con el contexto de lo que, o sea, de todo el contexto que esté alrededor de la palabra. Eh, va por ahí. Sí, más que todo, no tanto intercambiable, sino que es relacionado mucho al contexto, pero sí, contestaba la pregunta. Bendiciones. Ok, no es una pregunta, pero, o sea, así como hemos estado en la enseñanza y el apóstol está hablando de evangelio, entonces, según mi creencia o mi postura, es la segunda opción, ¿no? Porque él está hablando del evangelio y cuando habla de justicia, para mí, o sea, entonces, desde mi punto de vista, mi creencia es que está hablando del poder del Evangelio y de la justicia de Cristo, que es la que nos justifica, ¿no? Claro que después, o sea, Martín Lutero llega a esa conclusión y, y hace otras declaraciones, después llega el Simul Justus et Peccator y todo lo demás, ¿no? Pero para mí, para mi parecer, la más fuerte
es la segunda opción. Ahora, sí, no creo que pueda estar hablando de las tres cosas a la vez, ¿no? Algo tendría que estar pensando el apóstol en ese momento. Exactamente. No creo que esté pensando en las tres cosas, aunque esto que estoy diciendo no quiere decir que no haya pensado en las tres cosas a lo largo de su ministerio público, o más bien en un momento en que incluso escribe la carta. Porque en otras menciones, en otros capítulos, particularmente creo que se refiere a la fidelidad de Dios, por ejemplo, y en otras ocasiones creo que se refiere al atributo de Dios, ¿verdad? A modo para que tengan una idea por qué estas teorías llegan a tener sentido cada una. Permítanme compartir acá. ¿Ok? Bien. Volvemos acá al texto. Y ustedes notarán que justo terminando el versículo 17, el versículo 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué ocurre? Ante la primera teoría, alguno puede decir, sí, yo creo que no es la primera teoría, pero resulta que justamente el versículo 18, entiéndase que el título es algo que se pone, se coloca en las traducciones, pero que el texto en griego no existe. Por consciente, la culpabilidad del hombre es algo para que usted tenga eh, cierta claridad a la hora de seguir leyendo, porque podría ser como muchas ideas consecutivas y no es bueno para el aprendizaje tampoco. Entonces, digamos que los títulos son para organizar ideas, sin duda. Sin embargo, en el griego no es así. En el griego va todo corrido. Y tiene sentido en este punto. Este es uno de los tantos momentos en la Biblia que quizá el título está de más. Ya que justamente terminando el 17, que es la justicia de Dios se revela, el versículo 16 dice, la ira de Dios se revela. ¿Ah? Entonces, es un atributo de Dios. El versículo 17 parece que la primera teoría parece tener fuerza porque en el contexto directo Dios revela un atributo suyo a través de la naturaleza, ¿verdad? A través del cielo, las estrellas, todo lo que ocurre en el mundo, pues a través de la naturaleza, Dios se revela al hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace distintivo? Bueno, que el Evangelio, o lo que distingue al Evangelio de Cristo, no se revela a través de la naturaleza. La naturaleza es ineficaz a la hora de revelar eh, lo que hace tan distintivo al Evangelio de Cristo. Ahí es donde está el argumento en contra. Entonces, para que usted no piense y que, mira, sí es verdad, me quedo con la primera opción. La razón por la cual desestimo la primera opción es por esa, porque el Evangelio de Jesucristo es distintivo a la revelación general que viene de el cielo, las estrellas, el paisaje que usted ve todos los días. No nos revela el Evangelio, nos revela que hay un Dios y en muchas ocasiones nos revela que ese Dios está airado con el hombre por su idolatría, por su ignorancia acerca de él, por su rebelión en contra u hostilidad en contra de él. Hay muchas cosas que aquí se ven por la cual Dios revela su ira. En este caso particular, el Evangelio revela algo distintivo y eso es la justicia imputada de Cristo a nosotros. Decía al principio, íbamos a leer un Isaías 53 que casualmente se mencionó, y es porque en Isaías 53
se hace mención de esto que estoy diciendo. Vamos a decir que de forma velada, de forma de misterio, en un sentido de que necesitamos la asistencia de Dios para poder comprender. No podemos desmeritar el hecho de que es súper claro Isaías 53. Bueno, no tan claro. Para todo aquel que no es llamado por Dios, no es claro. ¿Ah? Entonces, con su permiso, mi querido hermano, voy a leer Isaías 53 y voy a señalar algunos puntos. ¿Quién ha creado nuestra luz? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual reno delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, en el momento de entrar a este versículo, nos compungimos, nos eh, redarguye este texto, nos hace meditar en nuestros pecados y debe guiarnos al arrepentimiento sin duda. Pero no quiero que todo esto le haga de alguna u otra forma distraer su atención y mirada del hecho de que sobre Cristo yacen cosas que no son propias, ¿ok? Sobre sus lomos, sobre sus espalda, en sus brazos, en sus pies, yacía algo que no era propio. Y eso eran las consecuencias de nuestros pecados. Sobre él fue puesta nuestros pecados, fue puesto nuestras rebeliones, sobre él fue puesta. En otras palabras, en el momento en que Cristo subió a la cruz, subió con la cruz y fue crucificado, Dios trató a su Hijo como debió tratarnos a nosotros. Esto es lo que está diciendo el texto. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En otras palabras, sobre él yacía el cargo, ¿verdad? Que era nuestro. En otras palabras, imaginémonos un juicio, ¿verdad? Sobre una persona hay unos cargos imputados de robo, de intento de asesinato y eh, huida de la escena de crimen, de fuga, se fugó. Todos estos cargos están en contra de una persona. Viene alguien que según la escritura dice que es abogado, nuestro abogado, se presenta como nuestro abogado, o como en el término griego también lo conocemos como consolador, que es el verdadero entendimiento de la persona de Cristo. La persona de Cristo es nuestro abogado o consolador, alguien que nos asesora o nos ayuda delante de la presencia de Dios, en el tribunal de Dios. Y lo que hace este abogado es que nos defiende tomando los cargos que son de nosotros y él asumiendo la culpa por nuestros cargos. Pues, ¿cuál es el castigo por esto? Esto y esto. Yo asumo la responsabilidad, yo asumo los cargos y las consecuencias de esos cargos. ¿Y cuál es el cargo que tendría entonces el delincuente, entre comillas, ¿no? Como, como ocurre. Se castiga a ambas partes, se castiga a Cristo, se castiga ahora al muchacho también. No pienses que te vas a salir con la tuya, dice el juez, a ti también te vamos a castigar. No, el juicio se hace
contra Cristo y se castiga el pecado del hombre en Cristo. ¿Cuál es el cargo que ahora tiene ese hombre? Ese hombre que robó, ese hombre que casi mata a alguien, ese hombre que se dio la fuga. Bueno, ese hombre tiene el cargo, los méritos, la rectitud, la obediencia del consolador, del abogado de Jesucristo. Entonces, no es solamente que nosotros arrojamos todos nuestros pecados sobre Cristo, sino que Cristo nos dio su justicia. Esto es lo que dice Pablo en Roma. Hermano, yo creo que usted sepa por qué yo no tengo ni la menor duda de que el Evangelio es poder de Dios. Y es porque, a diferencia de cualquier otro mensaje, a diferencia de cualquier otro Dios, nuestro mensaje es poderoso, porque nos muestra y revela que la justicia del Hijo, la justicia que proviene de Dios, se nos ha sido concedida a los hombres. Ahora lo que debemos contestar es, ¿por qué medio nosotros adquirimos esa justicia? Entonces, vamos a la pizarra, vamos a borrar acá. ¿Ok? Ya sabemos qué quiere decir la justicia de Dios en este texto. Y lo que buscamos ahora contestar es, ¿qué significa en sí por fe y para fe? O sea, realmente, ¿qué quiere decir? Bueno, hay muchas teorías también. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que se refiere a la fe de Dios y la respuesta del hombre. Y algunos creen eso. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quiere decir Pablo es que la justicia de Dios, ¿verdad? Lo que ya acabamos de estudiar, se revela a través de la obra de Dios, la fidelidad de Dios, ¿verdad? En sostener su pacto, en mantener su pacto y cómo ese luego se ve culminado con la respuesta del hombre al creer en este mensaje, ¿ok? En el creer en los eventos que Dios propició, que Dios ejecutó. Es una teoría. Y hay como cuatro. No, ok, aquí hay una pregunta. Voy a aprovecharla porque vamos al punto. Gracias, hermano Jorge. En el chat también pueden hacer sus preguntas también. Y fe de Dios se refiere a fidelidad. Por eso también en el libro no recuerdo si es Romano, creo que sí es Romano, se habla acerca del don de la fe, pero hace referencia a la fidelidad. Entonces, acá, cuando los teólogos hablan de fe de Dios, hace referencia a la fidelidad. O sea, que Dios mantiene su pacto, no que cree en alguien, o no que cree en el hombre, no cree en el hombre, evidentemente, sino que Él sostiene su propio pacto, sus propias promesas, ¿ya? Que Él es fiel a sí mismo. Ahora hay como cuatro o cinco teorías, pero voy a la que creo que es la teoría más apropiada. Esta es una que es interesante, me gusta, pero la segunda teoría es más, vamos a decir que más lógica, y ya se lo mencioné anteriormente. El versículo 16 nos dice un poco de eso. La segunda teoría, o la que me gusta más a mí, es que es intensificar
la suficiencia de la fe. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que es de fe para fe y siempre será fe. La revelación de la justicia de Dios solo se puede dar a través de la fe. Sola. En otras palabras, cuando Pablo dice esto, lo que quiere decir es que la justicia será revelada para el creyente en su génesis por fe y seguirá el creyente, el verdadero creyente, subsistiendo de esa fe, ¿verdad? Que toda la vida, todos los días, cada hora, hasta el día de su fallecimiento, dependerá de esa fe. Y esa fe que le dará luz, que le dará entendimiento, ¿verdad? Para comprender la importancia de la obra de Cristo en su vida. Y por eso que entonces entramos a la tercera pregunta. ¿Qué significa la cita del apóstol Pablo? El problema con esta cita es el contexto de Habacuc, porque Habacuc, en el capítulo 1, Habacuc quejándose que por qué tú vas a usar una nación pagana para castigar a los más justos y por un impío tal y cual y que no sé qué, no sé cuál. Entonces muchos entienden que no tiene relación a la obra sustitutiva de Cristo, de tomar nuestro lugar en la cruz y nosotros su lugar, ¿verdad? Delante de Dios, que somos aceptos delante de Dios ahora por su justicia. No, no tiene mucho sentido. Sin embargo, ¿qué debemos entender sobre este versículo? Lo que o esa cita es que tanto el profeta Habacuc dice algo que claramente Pablo utiliza luego con otro contexto. Sin embargo, no es ningún obstáculo para afirmar lo mismo. Lo que el profeta Habacuc enseñó era que había un resultado para el impío, tenía un resultado. Ahorita vamos allá. Vamos ya. Para que después no digan que estoy inventando. Bien. Versículo 3 muy citado, poco entendido, que realmente hacía el anuncio de la liberación del pueblo de Israel de, el cautiverio babilónico. Y esta era la intención. O sea, la intención de esta sección era recorderis de que la visión de que lo que yo prometí se iba a cumplir. Y luego, versículo 4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Ok? Va a ser justo, por su fe vivirá. Luego hace referencia ahí también el que es dado al vino, es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí toda la gente, y juntó para sí todos los pueblos. Esto es un recorderis al pueblo de Israel, que sí, ciertamente un pueblo, como decir, foráneo, un pueblo impío, sí, ha sido instrumentalizado por Dios para castigar a su pueblo, ¿no? A su pueblo escogido, una realidad. Sin embargo, en medio de todo esto, a través del profeta Habacuc, Dios le recuerda a Israel, ¿verdad? Que él hará justicia, ¿ok? Y aquellos impíos no es como que van a tener recompensa por su injusticia y por su vida, ¿verdad? Licenciosa y pagana. Al contrario, el consuelo, el mensaje del Evangelio que podemos encontrar ahí es el recordar al Israel que aquellos que confían en mí, aquellos que creen en mí, ¿verdad? Vivirán por mí. ¿Ok?
Ellos van a ser sostenidos a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar de la situación, que para la visión humana no tiene ningún fin. Muchas generaciones perecieron sin ver absolutamente nada, pero si tú crees en mí, si tú tienes fe en mí, vivirás. Quizá para el pueblo no lo entendió, no entendió que aunque expiraran en esta vida, se abrirían sus ojos delante de la presencia de Dios, cuando hace una hora estaban oprimidos por un pueblo pagano, asumiendo que Dios los había abandonado. Pero lo que no entendieron era que con plenitud, el hecho de entenderlo plenamente no quiere decir que no lo recibieran, recibieron este mensaje, vivieron en conformidad a este mensaje, creían en Dios a pesar de la aflicción y abrieron sus ojos después de fallecer delante de Dios. Y hoy viven, viven eternamente. Entonces, evidentemente no es el mismo contexto, no es la misma concepto teológico que se ve aquí. Sin embargo, la utilización del apóstol Pablo de este término es propicia y excelente para probar su punto. Y el punto es que usted y yo vivimos por fe todos los días. Esto lo digo ¿por qué? Porque muchos evangélicos han asumido que el evangelio, lo dije la semana pasada, el evangelio es leche materna. Eh, esto es básico, elemental de la fe. Yo no necesito eso más. Ya esto es para los nuevos, para la gente de la iglesia, la clase de introducción de la fe cristiana. Y esta actitud pedante y orgullosa solo me demuestra que muchos no conocen el evangelio, la importancia del evangelio en la vida cristiana. Y es lamentable porque muchos hoy asumen que para vivir la vida cristiana deben hacer cosas, ¿no? Ganarse cosas, favores a partir de ahí, no a través de la fe, no por fe, sino tengo que ganar favores, tengo que hacer cosas para que todos me vean y digan que soy creyente, que soy cristiano. Mi hermano, todo aquello que usted haga fuera de la fe o sin fe, trapos de inmundicia, no tiene ningún valor, son mera basura que se va a quemar en el día del juicio. Nótese cómo lo traduce la NBI. Para aquellos que no sean creyentes de las diferentes versiones de la Biblia, tápense los ojos. Mentira, broma. Aquí en el versículo 17, la NBI traduce así. A ver, ahora sí. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Es como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bien, hermanos, vamos a dar una pausa aquí. Abrir un micrófono. Puede hacer preguntas, puede dar una opinión, si gusta, con todo gusto. Y si algo quizá desean que desarrolle más, con gusto, ¿eh? También. Este es el momento. ¿Alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta? Hermano, tengo una pregunta relacionada con el tema, que es la siguiente, o sea, dice que cuando una persona entiende, como usted mencionó, que para nosotros es clarísimo el texto de Isaías
porque bueno, pues creemos en Dios y Dios nos dio esa gracia, pero para las demás personas no. Yo me hago la pregunta si para las demás personas no creyentes, eso es como, o sea, que sí lo entienden, pero no creen o no lo entienden directamente. Ok, ok. Según entiendo lo que me comentas, es si las personas tienen entendimiento del mensaje, pero de forma consciente lo rechazan, o de antemano es imposible comprenderlo de forma cognitiva, o sea que no tienen entendimiento de. Eh, yo creo que ambas cosas. Casualmente, vamos a ello, aunque cabe aclarar y hacer la aclaración de que lo que ocurre acá, en el versículo 18 en adelante, es explícitamente en referencia a la revelación general que nosotros llamamos, ¿verdad? La revelación de su creación, de la creación de Dios, Dios se revela. Y evidentemente el hombre, ante esta revelación, la comprende y la entiende, pero de forma consciente la rechaza. Por lo menos esto es lo que vemos en el texto. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mm, espero que, que quede clara la respuesta. Pero en este caso, hago la aclaración exactamente de la revelación general. Pero si se entiende la revelación general para el hombre, el evangelio se entiende. Ahora, en Corinto, cuando los hombres entendían el evangelio, ellos le llamaron locura, insensatez. En otras palabras, no es un problema cognitivo, es un problema moral. Es que el hombre, ante la revelación de la luz, comprende lo necesario para aceptar la luz o vivir conforme a la luz, entiende qué implica eso y de forma consciente decide rechazar esa luz porque según Juan capítulo 3, ¿verdad? No es que todo el mundo conoce, versículo 16, sino los otros versículos que van después, que también tienen otros versículos del capítulo 3, nos dice claramente que no acepta la luz de Cristo, la luz del Evangelio, porque no quiere revelar sus malas obras. No quiere que se sepa lo vil y malo que son. Y eso es orgullo, prepotencia. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, el se envanecieron en sus razonamientos es buscar la excusa perfecta para rechazar. Ejercicio ateísta, pseudocientífico. Este es el ejemplo claro de lo que es el cientificismo ateísta, que es tratar de buscar las excusas en tus razonamientos para rechazar a Dios, la existencia de Dios, que es evidente y clara. Y posteriormente también dice su necio corazón fue entenebrecido, simplemente que ante lo que llamaba el padre de la iglesia Agustín, que nuestros corazones están, ¿verdad?, ansiosos hasta que encuentran a Dios, o están desesperados hasta que encuentran a Dios. Bueno, esa desesperación es asfixiada completamente por el hombre en su rechazo a la verdad. En otras palabras, lo que quiero decir es que uno sí se entiende y se rechaza de forma consciente y cierta. ¿Cómo eso puede cambiar? A través del poder de Dios. El poder de Dios es el que cambia la respuesta del hombre. Esa es la única eh, evidencia lógica que puedo ver en las Escrituras, y es que Dios es el que cambia esta respuesta. Dios obra de forma soberana en el corazón del hombre, de tal manera de que él pueda responder con fe ante el mensaje. Es lo que dice Corintios. Para los llamados, poder de Dios para salvación. En otras palabras, lo que Pablo decía a los Corintios es que
hay la necesidad de una intervención divina para que el hombre pueda ver, ¿verdad?, con claridad el Evangelio, aceptar el Evangelio, reconocer el Evangelio. ¿Contestaste tu pregunta, hermano? Sí, hermano, clarísimo. Ahí dice que el hombre sí lo entiende, pero lo rechaza y pone excusas como diciendo de que cómo vas a creer en eso, cómo tú vas a creer en un judío de que vino hace no sé cuántos años, no sabemos si es verdad, etcétera. O sea que sí lo Ujú, entienden, pero lo rechazan. correcto. Bien, bendiciones. O sea, también opino que esto que hablamos un poquito en la introducción, como de Isaías 53, tampoco el interpretar correctamente Isaías 53 significa un sinónimo de que eres salvo, Ujú, porque un unicitario te va a interpretar Isaías 53 que es Jesucristo, y está en una herejía. O sea, claramente que el que lo ve y lo rechaza, porque para nosotros es claro que es Jesucristo y no es Israel, este, y sigue otras doctrinas básicas, principales del Evangelio, es gracias a que ha caído ese turbante, ha caído eso que nos tapaba la visión de no ver todo el poder de Dios en el Evangelio, que es a través de la intervención del Espíritu Santo y después a través de nuestra responsabilidad humana, ¿no? Eh, ujú, pero la interpretación de un pasaje en específico no es sinónimo de salvación. Y otra aportación que quería también, usted señala la teoría de que Pablo está respondiendo a la iglesia de Roma en cuanto a lo que no se avergüenza del Evangelio. Y yo también he leído, creo que a César Vidal, sobre que, y a otros autores, ¿no? Sobre ese no me avergüenzo del Evangelio es también en respuesta a la cultura general de los griegos y los romanos, ¿no? En no creer en la vida después de la muerte, bueno, ya vio Pablo la respuesta que tuvo en Atenas hacia en burlarse del Evangelio. Él hace esa declaración contundente porque ujú, sabe que en ese contexto cultural que está viviendo en esa ciudad que están viviendo la iglesia naciente, va a haber una burla hacia esa vida después de la muerte, hacia esa resurrección de un carpintero, de un constructor, como usted quiera verlo, eh, que murió en una cruz, la peor muerte en la época. Entonces, sí, tampoco, no hay que verlo como, o sea, si tú lo ves desde un ámbito cultural, que tú vives en Roma en ese momento y te vienen a decir que un judío que murió afuera de Jerusalén, crucificado, la máxima muerte, la peor muerte en ese momento, o sea, si no hay la intervención del Espíritu Santo, tú no vas a creer que ese es el Salvador del mundo, la verdad. claro. ¿Por qué? Porque era demasiado difícil y más para la época, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, también he escuchado esa teoría sobre esa afirmación del apóstol, ¿no? Sobre el contexto cultural, los judíos, le digo, ujú. los griegos y los romanos, ¿no? Bendición. Ah, excelente, hermano, sin duda. Sí, esa primera postura de si es una respuesta o no, eh, es como que, como les decía en este momento, es una teoría. Eh, la naturaleza de la epístola no es como la de Corinto o como la de Gálatas, donde es evidente que se ha puesto en duda el ministerio apostólico de Pablo, que ha sido llamado por Dios a ser apóstol. Se ha puesto en duda y es evidente porque en ambos contextos los falsos maestros eh, lograron su cometido, que era enseñar herejías, falsas enseñanzas. Y para esto, como ya anteriormente, bueno, creo que en la iglesia, no acá, una de las primeras vías para poder hacer esto es desacreditar a los mensajeros de, de, de Cristo.
Una vez que tú desacreditas a estos mensajeros, su mensaje también es puesto en duda y ya tú puedes enseñar una falsa enseñanza. Entonces, ese es el modus operandi de los falsos maestros del primer siglo. Lo sigue siendo hoy, eh, pero sí, es una de las razones y también podría ser una arenga de parte de el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, porque casualmente como mencioné en las clases anteriores, capítulo 10 hace una exhortación a la obra evangelística, de que es necesario que se predique el evangelio, porque si no, ¿cómo creerán que nadie les predica? ¿Ah? Entonces, son dos teorías que se barajan en este texto, en este libro, pueden ser las dos, pueden ser las dos casualmente como la teoría que vimos acá de versículo 17. Y quedan unos minutos más, no sé si alguien más tiene alguna otra aportación o pregunta, no sé si tengan dudas. No, Solamente no, para no, no. que, perfecto, solamente para que quede la aportación que en su momento Constancia, aquí comparto los textos que cité a memoria, y voy a leerlo por ustedes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos, en otras palabras los gentiles, buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no lo sean, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entiéndase que cuando Pablo dice la locura de la predicación, la locura de Dios, todo esto es ironía, ¿ok? Está ironizando. El mundo se burla del mensaje del Evangelio como una locura, una tontería, una desfachatez, porque no tiene la sofisticación de la filosofía estoica, de la filosofía platónica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tiene poder, cosa que las demás no tienen. Y ese poder es el llamado eterno de Dios que despierta los corazones muertos de los hombres para escuchar y seguir el llamado de Cristo que es sígueme. Déjalo todo, niégate a ti mismo y sigue. Entonces, lo dejo eso para que lo puedan leer, que no solo quede como una anécdota y creo que eso sería por ahora. Dejemos acá, ya vamos a terminar de compartir. Listo, hermano. Así que bueno, espero haya sido de provecho la clase de esta noche. Nos extendimos un poquito más, pero espero que haya sido para bien de todo, ¿no? Para que hayan podido eh, meditar bien el texto, tener una comprensión clara del texto y que la próxima ocasión en que usted pueda compartir el Evangelio, ¿verdad? Pueda compartir la obra de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario plenamente. Que esa locura de la que habla Pablo pueda ser expuesta a los hombres. Y usted esté tranquilo y seguro, mi querido hermano, de que esto no depende de su elocuencia, no depende de su jerga, no depende de su conocimiento,
de artes y filosofías, sino que depende de tu conocimiento del Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Eso es lo que usted tiene que exponer al mundo, que se pierde porque no conoce el Evangelio. Y lo más triste es que la iglesia no lo conozca, que la iglesia no medite en esto. Y mi deseo, mi sincero deseo para todos los que estamos acá, es que esto sea crucial, sea importantísimo, que sea nuestra misma convicción, como la de Pablo, que podamos ir y predicar el Evangelio con la certeza de que hombres y mujeres vendrán a Cristo, porque Dios les dará vida. Ah, bien, sin más, hermanos, les deseo buenas noches. Vamos a dar gracias al Señor y posteriormente a ello nos despedimos. Pues, Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra por esta hermosa noche que tú nos brindas, en la cual podemos meditar en tu palabra. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a comprender eh, esta verdad tan grande que es tu evangelio, que podamos vivir día con día con la exhortación de tu evangelio, que no pensemos que podemos subsistir en esta vida fuera de tu verdad o fuera de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir en tu regazo, dependiendo de ti, dependiendo de tu evangelio, que sea el combustible que nos ayuda en nuestro peregrinaje para que podamos exaltar y glorificar tu santo nombre, donde quiera que estemos, no solo el día de mañana en la iglesia, sino todos los días, en nuestras labores diarias, con nuestras familias y en nuestro centro de estudio. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tengan un descanso reparador, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Nos vemos la otra semana. Saludos. Bendiciones. Saludos a todos. Chao, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, saludos.